nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. A poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Buenos días, mis hermanos. Cuán alegre está mi corazón de poder estar aquí. Sé que todos estamos reunidos en este día domingo en que nos reuníamos en el templo, en el culto dominical, pero hoy desde los hogares y vía virtual estamos dirigiéndonos a todos, mis hermanos, pastor, pastora. Todos mis hermanos les mando un saludo maravilloso, un abrazo virtual. Les extraño mucho. Deseo que esto pronto pase para que podamos estar congregados como lo hacíamos antes. Pero yo sé que el Señor tiene su tiempo y no sacamos nada con impacientarnos. Al contrario, este tiempo pienso yo que el Señor nos está enseñando a ser pacientes, a tener paciencia. Amén, hermano. Estoy gozosa de poder dirigirme a ustedes, desearle a todos mis hermanos de la iglesia que se encuentren bien, que estén fortalecidos en el Señor y que en las dificultades, en los problemas hay que gozarse en el Señor. Así dice su palabra, que si nos encontramos en diversas pruebas, tenemos que hacerlo con gozo, así lo dice Él. Y en esta mañana le doy gracias al Señor primeramente porque estoy aquí delante de su presencia, porque yo sé que Él está aquí, porque yo sé que Él nos respalda, porque yo sé que Él se alegra y se goza de lo que hacemos y cómo le adoramos y cómo bendecimos su nombre. Para Él sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza, porque Él, solamente Él y solamente Él se la merece. Amén, mi hermano.
en esta mañana de día domingo estamos orando, alabando al Señor, y en esta mañana, aparte del devocional que voy a compartirnos un poquito, deseo orar, porque dice el Señor que la oración del justo puede mucho. Y en este tiempo que estamos pasando, pienso yo que es lo mejor que podemos hacer. Y por eso en este momento vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por las peticiones, por los enfermos, porque el Señor obre misericordia. Amén, hermanos. Amén. Padre amado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Rey. Señor, aquí vamos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Padre, porque solo a ti, Señor, te pertenece. Te mereces el honor, el loor, la alabanza, la gloria. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, reunidos, Señor, virtualmente, Señor, a través de estas redes sociales que nos unen, Señor, en estos días, en estos tiempos, Señor, de pandemia. Señor, pero gozosa, Señor, porque no importa, Señor, no nos han cortado, Señor, la comunicación con usted, Señor. A lo mejor no podemos estar en los templos, Señor, pero tenemos la comunicación directa a usted, Señor, y no necesitamos ni un permiso para eso, Padre. Señor, voy a orar, Señor, por los enfermos en esta mañana, Señor. Oro, Señor, por el pastor Julio Sarricueta, pastor Jaime Neira, pastor Oscar Guerra, por todos los pastores de la Corporación Vitacura, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les unjas desde la mollera hasta la planta de los pies. Señor, los que están enfermos, Señor, los que están con el COVID, Padre, tu voluntad perfecta sobre ellos, Señor. Porque es tu voluntad la que se va a cumplir, Señor. Fortaleza, Señor. Renueva su fuerza, Señor. Señor, por todos los pastores de este Chile, Señor. Señor, que son los que guían tus ovejas, Padre, el rebaño hacia ti, Padre mío. Señor, te pido también, Señor, por Juan Barra, Señor. Él prontamente, Señor, va a ser trasplantado, Señor, y nos explican los doctores por qué él todavía está vivo, Señor. Señor, pero sabemos, Señor, que tus propósitos tú solamente los sabes y los conoces, Señor, y que solamente tenemos que esperar en ti, Padre amado. Gracias, Señor, te doy porque nos permites llegar a tu presencia, Señor, y pedir por nuestro prójimo, Señor. Pedir, Señor, sanidad para los enfermos, Señor, libertad para el cautivo, Padre Santo. Señor, oro también por Francisco Paisil, Señor. Este joven está hospitalizado hace mucho tiempo, Señor. Su recuperación ha sido lenta, Señor. Pero yo sé que tú estás obrando, Padre Santo de gloria. Señor, oro también por Patricio Severino, Padre. Está internado aún, Señor. Pero, Señor, por favor, usted esté obrando en su vida, Señor. Sanándolo, Señor. Dándole la sanidad, Padre Santo de gloria. En fe, Señor, pedimos por todos estos enfermos, Padre Santo. Te pedimos por todos los pastores, Señor, que tú les fortalezcas, Señor, que fortalezcas el sistema inmunológico de cada uno de ellos, de cada uno de tus hijos enfermos, Padre Santo. Dios Todopoderoso, soberano, apelamos a tu misericordia. Declaramos, Señor, que en tu nombre echamos fuera toda enfermedad, Señor. Obra, Señor. Obra, Padre, en cada uno de ellos, Señor. Creemos que tú, Señor, puedes obrar sanidad, Señor.
para nuestros hermanos, para nuestros pastores, para todo el que está enfermo, Señor, en los hospitales, para los que están en los hogares, Señor, cumpliendo cuarentena, enfermos, Señor, de COVID. Padre Santo, dejamos en tus manos, Señor, todos estos enfermos, todas estas peticiones, Señor, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos peticiones delante de ti ocultas, Señor. Te amamos, Señor, confiamos en ti, Padre Santo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque tú solamente te la mereces, Padre mío. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, por mantenernos reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque en un mismo clamor, Señor, está tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Dejo, Señor, esta oración, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Sabemos que Él ya nos escuchó. Sabemos que Él está con nosotros en todo momento, en todo instante. Estamos confiados de que Él obrará perfecta voluntad. Bueno, yo he querido esta mañana, he preparado un pequeño devocional. Les voy a decir la cita bíblica que está en el Salmo 119, versículo 105. Yo sé que este versículo lo conoce la mayoría de los cristianos. Es un versículo muy, muy fortalecedor, muy prometedor, muy, ¿cómo explicarlo? Es una seguridad en el Señor que tenemos. Amén. Lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es este versículo! Bastante conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué entendemos de esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él es nuestra lámpara, que va a iluminar nuestro camino. No hay mejor lámpara que su palabra. Y que va a indicarnos por dónde pasar. Y si no tenemos lámpara, lo más seguro es que tropecemos. Así que nos dice este versículo que si estamos en penumbras, tropezaremos. Así que nos dice este versículo que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Para que nosotros sepamos cómo conducirnos, ¿cierto? Porque no podemos conducirnos como se conduce el mundo. El mundo anda como ellos quieren, como les parezca mejor. Nosotros debemos conducirnos en forma diferente en la vida. Tenemos que conocer la palabra de Dios y cumplirla para que sea nuestra lámpara, nuestra lumbrera, para que nos ilumine el camino y nosotros sepamos por dónde vamos. Qué hermoso. O sea, el Señor nos da todo para no tropezar, hermanos. No debiéramos tropezar si leemos su palabra, porque en ella está todo el manual de vida para un hijo de Dios. No hay tantas circunstancias en la vida que nos puede hacer desviarnos del camino, pero la palabra de Dios nos guía, nos ilumina,
nos alumbra, nos indica por dónde debemos ir. Pero para esto tenemos que conocerla. No podemos seguirla si no la conocemos. No podemos seguirla si no la conocemos. No podemos solo decir, saber este pasaje de la Biblia, porque lo aprendemos de memoria, pero saber su contenido, qué se refiere el Señor, qué nos quiere hablar, decir, enseñar el Señor, es otra cosa. Si no entendemos lo que dice, repetirla sin comprender, lo entendemos, no entendemos lo que dice. Tenemos que pedir dirección al Señor, entendimiento. Tenemos que entender y tenemos que aplicarla. Porque si pedimos al Señor que nos explique, que nos exhorte su palabra, también la vamos a tener que explicar después. La vamos a tener que en algún momento de nuestra vida predicar su palabra. Y la tenemos que conocer, la tenemos, Señor, que entenderla, retenerla, para algún día tener que darla. Porque tú dijiste, Señor, que iríamos por todo el mundo predicando tu palabra, tu evangelio, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a nuestra vida tú hablas, Señor. Has sido bueno, Señor, para con tus hijos, Padre Santo. Para que tenga sentido, para que realmente esto sea así, como dice aquí la palabra, lámpara. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Vamos a ver el camino por donde andamos y vamos a ver justo dónde daremos el paso, para no tropezar. Con nada, Señor, con nada podemos tropezar si estamos en tus caminos, si leemos tu palabra, si la ponemos por obra, si extendemos tu evangelio. Conocemos tu ley, Señor. Entonces entendemos, Señor, que este libro que tú nos diste en nuestro manual de vida, conozcámoslos, hermanos, escudriñemos su palabra, que es maravillosa, que muchas veces nos alienta y otras veces nos abre los ojos y nos hace entender lo que no entendíamos en otros tiempos. Para el Señor que vive y reina, sea toda gloria, sea toda honra, sea toda alabanza. El Señor pueda gozarse de nuestras clamores, de nuestras alabanzas, de conocerle, de agradarle. El Señor es todo para nuestras vidas. El Señor es todo para mí. Le doy la gloria, la honra al Señor. Porque un día ciego era, mas Él abrió mis ojos. Un día me sacó del lodo cenagoso y ahora estoy en sus caminos. Él es mi Padre, Él es su Padre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les amo, les extraño mucho. Les deseo lo mejor, que el Señor fortalezca su vida, levante sus brazos caídos. Y para el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos, sea toda honra, sea toda gloria, sea toda alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dar gracias a Dios en este nuevo día que nos regala para poder estar en su presencia, poder alabar y bendecir su nombre, exaltarle, declarar su grandeza sobre nuestra vida. En este nuevo mes, ya donde nosotros como hijos de Dios tenemos para celebrar a este maravilloso libro que Dios nos ha entregado, celebramos el mes de la Biblia. Y quiero compartir con ustedes algunos datos de cómo fue creada la Biblia, cómo llegó este libro maravilloso a nosotros. Quiero dar gracias a Dios primeramente por esta oportunidad y le invito a que pueda usted buscar en su Biblia, en San Juan capítulo 20. Vamos a leer, vamos a estar buscando ahí, escudriñando su palabra, y vamos a estar leyendo un par de versículos. Quiero que vaya al versículo 30 y 31 de San Juan. Lo vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así:
y lleva por título Para que creáis. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo no van a ser importantes estas escrituras, este libro maravilloso, si todo lo que Jesús, todas las señales que Él hizo, parte de ellas están acá en este libro? Dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero estas que nosotros leemos a diario, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿será importante la palabra de Dios? ¿Será importante este libro para nosotros? Yo creo que tiene una relevancia, pero que no se puede medir, que no tiene precedente. Es algo que tan valioso para nuestras vidas, este libro maravilloso que Dios nos ha dejado, porque aquí encierra todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Habla también de que nosotros podamos poder mirar un poquito la historia de cómo llegó este libro a nuestras vidas. Dice que el siglo V antes de Cristo, esto es el año 400 antes de Jesucristo, dice que Israel era el Reino Unido en ese tiempo, que fue conocido como el Reino Unido hasta David y hasta Salomón. Pero cuando los hijos de este último, los hijos de Salomón, empezaron a reinar, dice que el reino fue dividido. Se dividieron en dos partes. La parte norte se llamó Israel y la parte sur se llamó Judá o Judea. Quedó el reino dividido en ese tiempo. Los asirios invadieron a este pueblo y los dispersaron por todo el mundo. Y a los otros, a la otra parte que había sido dividida, dice que los babilónicos los conquistaron, ¿cierto? Y en ese tiempo también fue destruido Jerusalén y el templo. Pero también en ese tiempo se le dio permiso para que pudieran reconstruir las murallas de la ciudad y también el templo. Y ese beneficio recayó sobre un varón llamado Nehemías. Dice que Nehemías estuvo a cargo de la reconstrucción del templo, pero también hubo otro varón que también fue llamado por Dios para ser el restaurador espiritual del pueblo judío. Y ese varón fue Esdras. Esdras dice que en el siglo V a.C. les impuso a los judíos un estilo de vida, les impuso un libro que conocemos nosotros como Biblia, pero en ese tiempo él lo llamó el canon de las escrituras. Este canon, que significa caña o vara de medir, lo que hizo Esdras fue una lista de lo que realmente sería el libro base de los judíos. Ya Josías habla, antes había redescubierto las escrituras, la Biblia hebrea dividida en tres partes: la ley, que también se llama la Torá, los profetas y los escritos, donde están los poemas, las historias. Entonces Esdras organiza y le dice: esto que aquí es nuestra escritura, son nuestras sagradas escrituras, dice.
delante de Dios, el cual este canon estaba compuesto por 49 libros. Acá no estaban incluidos los libros apócrifos, los libros que, digamos, también fueron por un lado introducidos para confundir al pueblo de los judíos, al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel, dice, fue esparcido, tuvieron que realizar copias de las escrituras para que ellos las pudieran leer donde estaban, porque antiguamente había una pura copia, la cual se reunía a todo el pueblo y se leía, pero ahora, como habían sido esparcidos, tuvieron que hacer muchas copias, y estas escrituras estaban hechas en pergaminos especiales. Dice que eran hechos con pieles de animales, pero animales sagrados. Y también usaban una tinta especial. Dice que en ese tiempo aparecieron unos personajes llamados los escribas, que eran eruditos, estudiosos y muy proligios para copiar las escrituras. Después que vinieron los babilónicos con Nabucodonosor, vinieron los medo-persas, y después los griegos con Alejandro Magno. Los herederos de Alejandro el Grande en el imperio griego, había un hombre llamado Rey Ptolomeo II. En el año 250 antes de Cristo, este hombre ordena para la biblioteca de Alejandría, una joya en esos años, una maravilla, esa biblioteca maravillosa que estaba en Alejandría. Dice que ordena que estén todos los escritos de la antigüedad, todos los escritos que existen en el mundo. Tiene que haber una copia para que los griegos las puedan tener en su biblioteca de Alejandría. Pero se dan cuenta de algo, se dan cuenta que no hay copia de las escrituras de los judíos. Y este hombre pregunta por qué no tienen esas copias. Y ellos le dicen que no podían tener copias porque estaban escritas en hebreo. Y ellos no hablaban, no conocían el idioma hebreo. Así que, entonces, ¿qué hizo este hombre? Bartolomeo II encargó que fuesen escogidas unas personas para que tradujeran esos escritos, esos rollos. Necesitaba que hicieran una copia del hebreo hablado llamado arameo, porque estaban escritos en arameo y hebreo, y pidió que se lo tradujeran al griego koiné, que todos hablaban en ese tiempo, el griego popular, el que todo el mundo entendía. Unos paganos, unos seculares, mandan a llamar a un sacerdote judío y le piden que consiga 6 personas de cada una de las tribus de Israel para que hagan la traducción. Como eran 12 tribus, hablamos que si llamaron a 6 personas por tribu, o sea, necesitaron 72 personas para que hicieran la traducción del hebreo al griego. En eso, a esa traducción se le llamó la Septuaginta. Eso fue 250 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir Septuaginta? Quiere decir 70. ¿Y por qué 70 si eran 72? Porque era más fácil escribir 70 que 72. Y por eso le llamaban Septuaginta. Pero hay un dato especial, que esta traducción se realizó en 72 días. En el primer siglo,
Cristo le predicó a personas que estaban bajo el imperio romano. Y la cultura romana era helenista, o sea, griega. Si no se hubiera traducido las escrituras del hebreo al griego, la salvación solo habría quedado en el pueblo judío. Pero al ser traducida al griego, la salvación llegó a casi todo el mundo. Llegó a nosotros. O sea, también fue esa traducción que se realizó, la Septuaginta, fue de Dios también. Porque sabía que nosotros íbamos a tener parte en la salvación. No tan solo para, como al principio era solamente para el pueblo judío, pero acá se demuestra que Dios sabía todo lo que iba a ocurrir y se necesitaba que estas escrituras fueran traducidas al griego koiné, que le llaman, que hablaba la mayoría de las personas, ¿cierto? Así que al ser traducida, la salvación llegaría a casi todo el mundo. Entonces empieza el periodo de la primera iglesia. ¿Cómo comienza a aparecer el Nuevo Testamento? Fue por cartas. En ese tiempo se empezaron a mandar muchas cartas. Pablo le escribía cartas a muchas personas, a pueblos, cartas venían, cartas que andaban dándose, se paseaban por muchos lados, muchas partes, ¿cierto? Entonces, por eso en el año 323, el Imperio Romano, por ley, se hace cristiano bajo el dominio de Constantino Magno. Ahora Roma es cristiana. La gente que se oponía al Evangelio se dieron cuenta que la persecución no detenían a los evangélicos y empezaron a infiltrar escritos agnósticos, la carta de Tobías, el Evangelio de María Magdalena, escritos no reales, para confundir los documentos que la iglesia tenía como base. ¿Qué hicieron en el año 397? El concilio de Cartago. La iglesia romana crea en el Nuevo Testamento con 26 libros, menos el Apocalipsis, porque no lo creían todavía en ese tiempo, porque era muy complicado. Si pensamos que ahora, en estos tiempos, todavía el libro de Apocalipsis uno lo encuentra complicado, imagínense en esos tiempos. Para ellos era difícil entenderlo, ¿no es cierto? Pero en el año 419 incorporan el Apocalipsis al Nuevo Testamento, y así quedaron los 27 libros que hasta el día de hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y los 39 del Antiguo Testamento, que los definió Esdras. Entonces ya tenemos la Biblia completa. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La gente hablaba en arameo, pero escribía en griego. En esos tiempos los judíos hablaban en arameo, pero escribían en griego. El idioma sagrado en esos tiempos era el latín. Encargan del griego al latín en Roma. En el año 405 se le pide a Jerónimo que realice una traducción al latín, al vulgo que habla el pueblo, para que todo el mundo la pudiera leer en los eventos religiosos. La traducción que se hizo del griego al latín se llamó Vulgata Latina. Ahí vemos que Dios se movió, como dice, estuvo siempre ordenando este libro maravilloso desde el comienzo hasta cuando ya la conocemos como
Biblia, vemos que Dios siempre ha estado pendiente de sus hijos, de los que creen, le creen a Él. Y lo mejor que Él nos puede haber dado, aparte de la vida de su Hijo amado Jesucristo, para poder nosotros ser salvos, nos dejó las Escrituras, nos dejó este maravilloso libro, que podamos cada día nosotros como hijos suyos pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos dé la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario para poder llenarnos cada día de esta enseñanza maravillosa que Dios nos da y poder compartirla con aquellos que no le conocen, con aquellos que a lo mejor nunca han leído, han tenido la oportunidad de leer una Biblia, pero a lo mejor han escuchado, pero nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad, tenemos el deber de aprender de la palabra de Dios para poder enseñar a aquellos que no le conocen, para poder dar a entender lo que Dios quiso dar a nuestras vidas, que nos dejó este maravilloso libro llamado la Biblia. He querido compartir esta pequeña enseñanza de cómo la Biblia fue llevada a cabo, cómo fueron encontrándose las partes para terminar en este libro y cómo fue traducida de un idioma poco entendido a un idioma que todos pudiéramos entender. Damos gracias a Dios en este día por estar en su presencia, por poder entender lo maravilloso de este libro que es la Biblia. Dios les bendiga, mis hermanos, y doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa. Hay mucha información de cómo llegó este libro a nuestras vidas. A medida que avanza este mes de septiembre, vamos a ir comprendiendo más de este libro maravilloso. Así que yo les animo en este día para que sigamos adelante, sigamos